estas radios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, dice nuestro hermano Camilo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellos los librará Jehová de los ejércitos. Amén y amén. Gloria al Señor. Y hablando acerca de este versículo, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo está uno en sintonía, el Espíritu Santo trabajando, porque eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar sobre un tema hermoso, ¿verdad? Un tema precioso, porque hablar de Cristo es hablar del gran amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Pero a la misma vez, hermano, reconocer que no somos merecedores de tanto amor. No somos merecedores de tanto amor, pero dice la palabra del Señor que el pueblo estaba afligido, el pueblo tenía más de 400 años que no escuchaba la voz de Dios. Cada quien, dice, hablaba como le parecía y quería llevar el mensaje de Dios, pero no era Dios hablando, porque en aquel tiempo se hacía a través de profetas, pero no había quien hablara verdad, porque Dios no hablaba. Se cayó por 400 años en que la palabra no fluía hasta que apareció Juan el profeta. Gloria al Señor. Este hombre que venía con ese mandato de emparejar o enderezar los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Hasta ese entonces vino la palabra de Dios, y dice la palabra de Dios que el pueblo estaba en tinieblas. El pueblo de Dios estaba en una prisión enorme. La palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿verdad?, que estaba un pueblo afligido, oprimido. Había tanto que no es como en el tiempo de hoy. Hoy hay aflicciones, hoy hay mucha tristeza y mucho dolor, pero no es comparado como en aquel entonces. Hoy, porque realmente la gente no quiere escuchar de la palabra de Dios. Pero la salvación, la sanidad, la liberación está en la palabra de Dios, y Dios la dejó estos 66 libros para que tú y yo la leyéramos y cobráramos vida espiritual. Gloria al Señor. Dios nos viene a libertar, gloria a Dios, y nos viene a dar vida y en abundancia. Gloria al Señor. Mire qué maravilloso, como dice nuestro hermano, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová de los ejércitos. Y sí, hermanos, cuando el pueblo clamó, recuerde que cuando el pueblo clamó allá, estando prisionero, estando esclavo en Egipto, dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo y mandó a Moisés a liberarlo. Gloria al Señor, porque Dios cumplió su promesa, una promesa que le había hecho muchos años atrás al padre Abraham, diciéndole que la generación de él habría de caer esclava en ese tiempo, pero también le mandaría un libertador. Después de esta esclavitud vino una esclavitud espiritual, de tal manera que también Dios prometió que vendría un libertador. Gloria al Señor. Un libertador, el cual vino y murió y caminó con los pies, con unas sandalias, ¿verdad? Pero prácticamente sus pies se llenaban de polvo, se llenaban sus rostros de esa arena del desierto. Pero este hombre no lo aceptaron como su Salvador, sino al contrario, dice la palabra del Señor, que lo rechazaron. Hermanos, nosotros conocemos porque hemos leído la Biblia, pero mucha gente todavía no conoce ese amor que Dios nos tuvo. Y usted y yo sabemos que es un amor inmerecido. Y vamos a leer, le voy a pedir a mi esposa que nos lea
nosotros ya lo conocemos, esta porción de la Biblia, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted ya lo pensó, usted ya lo sabe, está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén, así es, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Te damos gracias, oh Dios eterno, y sé que tu palabra, Señor, no volverá vacía, Señor, porque tu palabra, Dios mío, siempre que es lanzada, Señor, Dios eterno, quebranta corazones, Señor, convicciona, Señor, Dios eterno, el corazón de aquel hombre endurecido, Señor. Sabemos que en este mundo, Señor, hay personas todavía con un corazón, Señor, endurecidos, duro de servir, Señor, Dios eterno, y también el enemigo, Señor, Dios eterno, que pone un velo de ellos, Señor, para no poder ver ni disfrutar, Señor, de las delicias de este evangelio que es predicado a través de muchos hermanos, Señor Dios eterno. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque sé que tú harás, Señor Dios, en cada persona un cambio enorme, un cambio, Señor, transformador, Señor, de tal manera que ellos, Señor, serán compungidos, como dice tu palabra, cuando Pedro predicó tu palabra, Señor Dios mío, y muchos, Señor Dios eterno, estaban, Señor Dios eterno, reconociendo que habían pecado y habían matado al dador de la vida, Señor, y ellos dijeron, ¿qué haremos para poder obtener la vida eterna? Y Pedro dijo, arrepentíos, y cada uno y serán salvos, Señor. Yo sé que en esta noche, Señor, gente está pensando, Señor, en esta semana que se está celebrando, Señor, porque la gente le llama Semana Santa, pero mucha gente anda en diferentes lugares, Señor, pero no, Señor Dios, buscando tu presencia ni queriéndote agradar, Señor. Padre, ten misericordia de esta generación, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Espero que sigan todavía con nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Nuestro tema se llama No merezco tanto amor. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchamos que dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, de este 13 de abril hasta el 20 se celebra la Semana Santa, desde la entrada triunfal hasta la crucifixión. Y vemos, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña y nos dice acerca de quién entraría en este maravilloso pueblo de Jerusalén, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto está en Zacarías, Dios hablando a través del profeta Zacarías, que le dicen profeta menor, pero para mí no es un profeta menor porque todos los profetas tienen una categoría porque Dios les habló y les habló porque Dios los utilizó y ninguno de ellos creo que debe ser mayor o menor, pero ¿sabe qué? Sabemos que Dios habló a través del profeta Zacarías en este versículo, en este capítulo 9, de versículo 9, gloria al Señor, de que vendría un hombre justo y salvador, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Gloria al Señor, aleluya. Vuelvo a repetir, hermanos, que de esta semana se celebra Semana Santa. Y quiero leerles esta palabra, hermanos, también en Mateo 21:9, y dice, y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba, y diciendo, Hosana al Hijo de David,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Gloria al Señor. Aleluya. Y voy a ir tan rápido, hermano, porque el tiempo no nos alcanza, pero lo que les quiero mencionar, hermano, que a través de esta semana, desde el 13 al 20, se celebra la Semana Santa. Y todo esto hay un acontecimiento que Jesús hizo cuando Él entró a Jerusalén hasta la crucifixión. Y la palabra del Señor nos enseña también, hermanos, que después de que Él entró, vemos, la palabra de Dios nos enseña, en ese mismo capítulo de Mateo 21, nos enseña que hubo oposición de líderes religiosos cuando le hicieron aquella pregunta y le dijeron, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, dice, se acercaron a Él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Entonces el Señor Jesucristo también les hace una pregunta, pero ellos sin poder responder, Él tampoco se vio obligado a responder lo que ellos les habían preguntado. Dice la palabra del Señor que entonces empezó Él a enseñar la palabra del Señor ahí en el templo, pero vemos, hermanos, también, gloria al Señor, que ahí se encuentra, ¿verdad?, también lo que es la purificación del templo. Dice la palabra del Señor que el Señor entró en el templo de Dios, dice, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración, es llamada, para vosotros las habéis hecho cuevas de ladrones. Lo que le estoy relatando, hermano, es lo que está en la palabra del Señor y lo que aconteció después de esto desde la entrada triunfal hasta la crucifixión. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, entonces dice la palabra del Señor que hubo oposición de parte de los líderes religiosos. También dice la palabra del Señor que Judas, la traición de Judas cuando él hizo el trato con los sacerdotes. Entonces dice la palabra allí en Mateo 26, de 14 a 16, dice entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Después de eso, hermano, viene lo que es la última cena. Y mientras dice comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, porque por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y lo más hermoso, hermanos, después de todo esto, hermanos, cuando él, después de la cena, lo que me conmueve mucho, y por eso es que le puse a este tema, no merezco tanto amor por mí. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra del Señor que después de la Santa Cena, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí, y oró. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó, dice, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos allí y velad conmigo. Mire, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la palabra de Dios que después de que Él tomó la cena con sus discípulos se fue a orar.
Pero allí en su oración, usted sabe que dice la palabra del Señor que sus gotas eran como gotas de sangre. Y dice que se entristeció en gran manera. Y dice que empezó a angustiarse en gran manera, dice, hasta la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque en nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que Él tomó forma de humana, forma de siervo, gloria, se humilló, dice la palabra del Señor, que teniendo su trono de gloria, vino en rescate de ti y de mí, gloria al Señor, aleluya. Y dice la palabra del Señor, que era tanto el dolor que él sentía y tanto la opresión que él sentía, que su sudor eran como gotas de sangre, pero lo hizo, dice la palabra del Señor, clamó al Señor, si ha de pasar esta copa, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya, y él aceptó el castigo que tenía que pasar, el precio que tenía que pagar por la maldad que nosotros habíamos cometido o hemos cometido. Porque seguimos pecando, hermanos, seguimos en el error, seguimos siendo transgresores. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios nos dice, hermano, que nosotros cada día cometemos pecado, porque todavía no pudimos cumplir la ley de Dios. No podemos cumplir la ley de Dios. Seríamos mentirosos, como dice la palabra de Dios, si dijéramos no tuviéramos pecado, pero todos hemos pecado. La palabra de Dios que dice que no hay justo ni aun uno. Gloria al Señor porque el Señor lavó nuestros pecados. Gloria al Señor porque Él nos ha justificado, pero sin Él no somos nada. Sin Él no tenemos vida, sin Él no respiramos. ¿Por qué? Porque solamente Él nos vino a dar vida. Por eso Él dice en su palabra en Juan 10:10, dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir, pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, vemos aquí también, gloria a Dios, de la traición y el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Mateo 26 al 47 al 50, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, dice, con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y él, dice, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Después de ahí sigue el juicio, hermanos, y después ahí la crucifixión. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y no es una sola semana, hermanos, que Cristo trabajó en esto. La Biblia dice que desde el principio, desde que el hombre pecó, dice la palabra del Señor, que Dios tenía ya un plan preparado, porque dice que Él nos conoce y Él conocía antes de la fundación del mundo lo que acontecería. Entonces, hermanos, Dios tenía a su Hijo Jesucristo como expiación de nuestros pecados. El hombre y la mujer, hablando de Eva y Adán, cometieron la desobediencia, los mandamientos de nuestro Dios. Y por ahí entró el pecado y ahí entró la muerte y toda la condenación ha venido. Así que nosotros, todos nosotros, gloria al Señor, hemos pecado. La palabra de Dios dice, gloria al Señor, en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, hermanos, no merecemos el amor de Dios, pero hermanos, dice la palabra de Dios,
Gloria a Dios. Ahí en Romanos, le voy a pedir a mi esposa que nos lea Romanos 3:27. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. 3:23. 3:23, perdón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es que nos sostiene? ¿Quién es que nos tiene en sus manos? ¿Quién es el que aboga por nosotros? Jesucristo. Jesucristo que está a la diestra de Dios. Él es el que aboga por cada uno de nosotros. Entonces, hermano, gloria al Señor. Nuestro tema es: no merezco tanto amor por mí. Pero ¿por qué, hermanos, es que Dios salva a la humanidad? ¿Por qué Dios rescata a la humanidad, hermano? Dice: por amor a mi nombre. Gloria al Señor. Y porque somos creación suya. Gloria al Señor. Aleluya. Porque somos creación suya. Dios nos amó y Dios no permitió que nosotros pasáramos al olvido, sino al contrario, hermanos, dice la palabra del Señor que mandó a su Hijo unigénito a que viniera a rescatar lo que se había perdido. Gloria al Señor, aleluya. Así que no es tarde, hermano, amigo. El Señor todavía está presente. Él sigue todavía en este mundo, aunque Él está a la diestra del Padre. Él sigue a través de su Espíritu Santo y a través de cada uno de nosotros predicando la palabra de Dios, diciéndote que Dios todavía puede hacer grandes cosas en la vida de aquel que desea venir a Él. Gloria al Señor, aleluya. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada, porque la salvación que Cristo vino a pagar por ti y por mí es incalculable, tanto que dice la palabra del Señor que no nos compró con oro ni con piedras preciosas, sino con su propia sangre. Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos ha amado tanto que aún siendo rebeldes, hermanos, y yo hablo por mí, hermanos, ¿por qué? Porque soy imperfecto. Soy imperfecto todavía, pero estamos en este caminar y en esta lucha, hermanos, y vamos hacia adelante. Gloria al Señor, porque la promesa está, hermanos, para el que venza, para que Él termine esta carrera. Ese premio estará allí presente. Dice la palabra de Dios que nos dará la corona de la vida cuando nosotros hayamos permanecido y hayamos llegado y terminado la carrera que hemos empezado. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre, porque sabemos que no caminamos solos esta carrera. Cristo ya lo caminó y Cristo ya venció al diablo. Tanto dice que la palabra de Dios que cuando Él fue crucificado fue a los infiernos a arrebatarle el decreto donde era contrario para nosotros. ¿Por qué? Porque ahí estaba escrito nuestra condenación, estaba la muerte a nuestro acecho sin poder salvarnos, pero Cristo Jesús llegó hasta los infiernos, rescató aquel decreto que tenía en las manos el enemigo, y dice que cuando Él resucitó, gloria al Señor, lo publicó, gloria al Señor, lo hizo público, gloria al Señor, de que Él había vencido. Cuando el diablo pensó que ya había ganado, es cuando el Señor resucitó, y eso es prueba de que nuestro Dios nos va a resucitar, porque dice la palabra del Señor que el que cree en Él, gloria al Señor, tiene vida eterna. Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, pero ese amor, hermano, que Dios nos tiene, es un don, es algo inmerecido. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia. Ese amor que Dios nos da, nos lo regala a través de su gracia. Hermanos,
tanto que les digo que no podemos comprar nuestra salvación. No podemos hacer nada por obtener la salvación, solamente creer en el Señor Jesucristo. Le dijo Pablo al carcelero, porque él preguntó, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y él le dijo, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solamente creer en Él. Como dice, como empezamos la escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria al Señor. Dice Efesios 2, 8, 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creación en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor, aleluya. No merezco tanto amor por mí, pero Dios me amó tanto que dio a su Hijo y lo entregó en un madero para que a través de su sangre derramada se hiciera el perfecto sacrificio, porque no hubo otro ni habrá otro sacrificio. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, ¿verdad?, que solamente un sacrificio fue perfecto, y ese sacrificio es de aquel que fue justo, como dice la palabra aquí en Zacarías, que dice, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, un rey justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermano, nuestro Señor Jesucristo se humilló, dice, y por tanta humillación, dice la palabra, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla. Y gloria al Señor, aleluya. Y si usted no quiere doblar sus rodillas en este tiempo, lo hará delante de la presencia de aquel Dios justo, porque dice la palabra del Señor que entonces estarán ahí grandes y chicos, y todos se les leerá aquel libro, y dice que estarán de pie, y cuando ellos digan o vean su sentencia, entonces dice que todos confesarán que Jehová es Dios, y toda rodilla se doblará. Pero gracias a ese amor que todavía sigue fluyendo en esta tierra a través de la palabra, a través de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, hermano, no hay por qué negar a Dios. Busquemos a Dios y digámosle en esta hora, Señor, ese amor que tú nos tienes es un amor que no lo merezco, mas por tu gracia lo acepto. Gloria al Señor, aleluya. Qué amor tan maravilloso. Gloria al Señor, aleluya. La cruz que me salvó en la cima del dolor, allí estabas tú, con los brazos extendidos, abrazando mi cruz. El peso de mi culpa quebró tu corazón, pero aún así me amaste, me diste redención. ¿Quién soy yo para merecer tal amor? Tus heridas hablan de mi salvación. El cielo lloró, la tierra tembló, cuando el Cordero en silencio murió. Oh, Jesús, tú cargaste mi pecado en la
Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, este ha sido el tema de esta noche. Gloria a Dios. No merezco tanto amor. Hermanos, tuvo que ser nuestro Cristo, nuestro Dios, crucificado en una muerte cruenta, en una muerte terrible, pero fue por amor a ti y por amor a mí. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por ese amor tan inmenso que tú tienes a la humanidad, Señor. No es solamente para mí. Tu palabra dice que moriste por todo el mundo. Tu palabra dice que es para todo el mundo, para todo aquel que cree, para todo aquel que quiera venir a ti, Señor. En esta hora, Señor Dios, yo te pido, Señor, por cada persona, Dios mío, que tiene esa gran necesidad de ti, Señor, pero no sabe cómo acercarse. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en él, Señor, y él pueda venir rendido ante ti, Señor Dios eterno, doblegar y arrodillarse ante ti y decirte, Señor, yo te necesito en mi corazón. Yo quiero ser diferente, quiero sentir ese gozo, quiero sentir esa paz que tú solamente das, esa paz que no proviene de este mundo, Señor, porque la paz de este mundo solamente es pasajera, Dios, pero la paz que tú das, Señor, es una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, porque nadie puede comprender cómo tus hijos, Señor Dios eterno, se pueden gozar y pueden, Señor, llorar y pueden, Señor Dios, alabar tu nombre sin poder verte, Señor. Pero como hemos creído, Señor, y tú le dijiste a Tomás, bienaventurado aquel que cree y no ve. ¿Por qué? Porque no es necesario verte, Señor, te sentimos. Tu Espíritu Santo, Señor, nos hace, Señor, vibrar porque te sentimos y creemos y sabemos que tú estás en nuestros corazones, Padre. Ahora, Dios mío, yo te pido, Señor, que tu palabra, Señor Dios, fluya, Señor, y transforme ese corazón. Y que tú traigas paz y seguridad, Señor, a la vida de esta persona, Dios, que hoy puede venir ante ti rendido y diciendo, Señor, yo te acepto en mi corazón. Haz lo tuyo, Señor. Quiero servirte, quiero, Señor, adorarte. Entra, Señor, y quita todo malo, Señor. Limpia mi casa, Señor. Transfórmame. Señor, cúbreme con tu sangre. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor, Dios eterno, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios mío, en esta hora por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén, así es, gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues esperamos, ¿verdad?, que este tema haya sido de grande bendición para tu vida. Realmente no merecíamos tanto amor, ¿verdad?, como el amor que nuestro Señor Jesucristo derramó ahí en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, aleluya. Estaba meditando en este mensaje y me gustó este versículo, Efesios 2:4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Él no se quedó ahí en la cruz, él venció, gloria al Señor, él resucitó y él nos dio la victoria, gloria al Señor. Si nosotros permanecemos fieles hasta el final, dice que vamos a estar sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Esa es la recompensa de cada cristiano. Gloria al Señor, aleluya. Y pues le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este hermoso programa, y pues los esperamos para el día de mañana. Tenemos 2 programaciones con nuestra hermana Berenice a las 7 de la noche
con su programa Alcanzando el Objetivo por Fe y no por Vista, desde La Chuapas, Veracruz, México, y posteriormente con nuestra hermana Rocío Regalado desde la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León, con su programa Legado de Fe. Que el Señor te bendiga y que tengan un reparador descanso. Bendiciones. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, nuestro hermano, gloria al Señor, Brian Rocha, dice, pido oración por toda mi familia, pido oración por Brian, gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora, gloria a Dios, por esta petición. Bueno, estaremos despidiendo, gloria al Señor, dejándole con el programa habitual de todos los días. Y bueno, aquí usted podrá escuchar predicaciones, alabanzas, y también poder ir a la página, ¿verdad? La página del grupo y la página oficial. Gloria al Señor. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante ti nuevamente, Señor Dios eterno, poniéndonos en la brecha, Dios, rogando y pidiendo, Señor, misericordia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, le pedimos, Señor, por nuestro hermano Rocha, pedimos, Señor, por su familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú sanes, Señor, que tú transformes, Señor, que tú quites, Señor Dios eterno, toda opresión, toda maldad, Señor Dios eterno, porque todo viene del enemigo, Señor Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que tú puedas ayudar a nuestro hermano, Señor Dios mío, y traiga sanidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Él pide por Adrián, Misael, Rocha, por Jesús, Yair, Señor, por Melanie Romero, por Max Romero,